Ya habíamos hablado aquí con anterioridad de algunos problemas que se han generado a partir de todo lo que nos está ocurriendo en el mundo con esto de la pandemia. Cada uno vive una situación particular, una complicación particular, porque cada familia ha tenido que aprender a vivir de otra manera y nos tendremos que acostumbrar a que esto nos ha cambiado la forma de ver algunas cosas, con distintas opiniones, obviamente, que serán discutibles o no, pero hay un sector de la comunidad que obviamente al cual tenemos que prestarle mayor atención, y ya lo habíamos hablado hace pocos días con Cecilia Helling, que es las personas con discapacidad, que por distintos motivos se les ha interrumpido la atención, aquellos que necesitan de la atención de la salud, que han tenido que cambiar su forma de vida porque han tenido que someterse al aislamiento, con la imposibilidad de seguir en contacto con sus compañeros o con sus terapistas o con sus médicos. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Hoy nos pidió permiso para venir Alejandra Candiago, que es licenciada en terapia ocupacional. Nos pidió permiso porque, bueno, había que venir a la radio. Obviamente estamos con todos los protocolos como corresponde. Hola Alejandra, buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bueno, gracias. Alejandra trabaja en esto desde hace años. 20. Aquí, en el Bolsón. Sí, bueno, hace 15 en Bolsón y 5 años antes en Provincia de Buenos Aires. Bueno, y cuando decimos que ha cambiado todo, realmente ha cambiado todo. Sí. Bueno, sí, mi intención de pedirte este espacio es más que nada para visibilizar y socializar toda la situación y las injusticias que se están viviendo desde el colectivo de las personas con discapacidad y de todos los profesionales y prestadores de servicios a personas con discapacidad. Desde que inició la cuarentena hay, yo diría, como una violencia institucional instalada, en donde las personas de este colectivo, como te contaba, están siendo prácticamente abandonadas, dado que no hay cobertura de medicaciones, de tratamientos, de prestaciones, de insumos, de equipamiento, desde las prestaciones de las obras sociales de la provincia. Me estoy refiriendo más que nada a Río Negro, incluir salud, IPROS, y bueno, estamos ahí en una situación de mucha angustia y casi desesperación ya este momento, porque ya han pasado muchos días y esto no modifica, simplemente se incrementa. Y bueno, me parece que ya esto hay que hacerlo visible. Me parece que mucha gente no está sabiendo, no está conociendo cómo es la situación. Y bueno, entre todos creo que tenemos que tener la conciencia de desde algún lado, aunque sea de generar algún tipo de presión social a estas instituciones que tienen que garantizar derechos, ¿no? Alejandra, es decir, arrancó desde el mismo momento que empezó el aislamiento, Sí. Se cortó todo tipo de prestaciones. Digamos, sí, en realidad antes, porque, por ejemplo, el caso de IPROS, el aislamiento comenzó el 19 de marzo, ¿no? El obligatorio, sí, la noche del 19 de marzo. En abril nos enteramos, los prestadores de IPROS, que no cobrábamos ya desde el 16. IPROS arbitrariamente decidió que empezó la cuarentena y no abonó las sesiones que ya estaban autorizadas y facturadas y realizadas. Para ese mes. De ese medio mes ya no lo cobramos. Y luego en muchos lugares de la provincia, a partir de ese mes, un montón de prestadores están sin cobrar, habiendo facturado y habiendo atendido bajo la reglamentación nacional. Desde que inició la cuarentena, Nación sacó, digamos, publicó por boletín oficial, hay 2 resoluciones que te las voy a nombrar, son la 69/2020, publicada el 1 de abril del 2020, en donde garantizaban que la cobertura a todas las personas con discapacidad al 100% durante el aislamiento, y obligaba a los prestadores de servicios de salud a mantener vinculación con los pacientes bajo el aislamiento a través de tratamientos a distancia, digamos, vía web, vía WhatsApp, con distintas plataformas. Bueno, en algunos casos se puede cumplir, en otros no. Sí, muy difícil, claro. Difícil, pero bueno, todos respetamos, era legal, nos teníamos que guardar, había que cuidarse, había que cuidar, bueno. Luego salió otra resolución, el 14 de abril, 349/2020, donde está detallado todas las formas en que se pueden brindar y prestar los servicios.
y donde se nos insta y nos obliga a no salir de las casas y a mantener de alguna manera esto, y que todo iba a estar garantizado y cubierto, que nadie se preocupe, y bueno, está todo ahí redactado. Luego después sacan, en la última, la 349, sacan hasta la declaración jurada que uno tiene que firmar como profesional, y que el familiar tiene que firmar, que conste que recibió esta atención, digamos, ¿no? Que ha recibido material, claro, información, actividades para estimular a su hijo en casa, lo cual fue muy difícil también para las familias, porque de un momento para otro no solo tuvieron que guardarse, dejar ir a trabajar, sino estar 24 horas en casa con sus hijos y haciendo de padres, de docentes, de terapeutas, y hay un montón de cosas que uno no puede transmitir tan fácilmente a una familia de cómo trabajar determinados patrones de movimiento, claro, trabajar cuestiones de conducta, trabajar cuestiones atencionales. Entonces, bueno, fue como también un desafío para cada uno el comunicarse con cada familia, y más que nada yo creo que sirvió de contención emocional y de apoyo a distancia para muchas de estas familias, porque ya de por sí también tener una persona, un niño con discapacidad en casa es un trabajo extra, digamos, a todo lo común, ¿no? Lo cotidiano. Y bueno, y encima tener que también trabajar estimulando, sin saber muchas cuestiones, ¿no? Más allá de que, por supuesto que el que convive sabe cuál es la problemática, pero bueno, hay un montón de cuestiones y técnicas que es difícil de transmitir desde un profesional a un familiar para hacer en casa. Cosas que se pueden hacer, otras que no. Entonces, bueno, más allá de ello, Nación garantizaba que todo esto iba a estar cubierto. Se suponía que también las medicaciones, los insumos. Hay niños, yo por ejemplo atiendo una niña con mielomeningoceles que no tiene control vesical y necesita sondearse, sondarla, a los padres la sondean 4 veces al día para poder orinar. Bueno, gracias a Dios esta familia tenía una reservita de sondas, pero ella se quedó sin sondas y tuvo que hacer una compra extra, que son carísimas, porque si no la niña se infecta, o conectarse con un laboratorio que las esteriliza para poder usar menos y usar 2 o 3 menos por día, algo así, porque IPROS no le entregó las sondas. Gente que necesita medicación. Eso lo provee siempre la obra social. La obra una social vez provee, sí. Y desde que comenzó la pandemia se decidió que no. Y ni siquiera informó ni comentó su normativa, porque sabemos que dentro de un país federal cada provincia tiene autonomía, ¿no? Y es soberana en cuanto a sus decisiones. Entonces, Nación, a través de estas resoluciones, convoca a las provincias para que se aúnen y se adhieran. Bueno, aparentemente la provincia de Río Negro no adhirió a toda esta normativa, y nos enteramos todos después encima, y tampoco informó su normativa propia, porque si vos no adherís a una normativa nacional y tenés una provincial, tenés la obligación de informarla con anterioridad. Y uno, bueno, sabe a qué acotarse, pero esto nos agarró a todos por sorpresa. Sobre la marcha fueron apareciendo los nos, las carencias, las faltas, las ausencias. Ante los reclamos dan un teléfono al que la gente llama y se quedan colgados 40 minutos, 1 hora, y nadie los atiende. Cuando llegan a ser atendidos o se envían notas, no hay respuesta. Entonces es un abandono, es una desidia que, si siempre lo fue en la discapacidad, ahora es más que nunca, y genera realmente mucho enojo y mucha desesperación en las personas y en las personas que trabajamos con estas personas con discapacidad. Sí, y mencionar lo que les pasa a los chicos, que interrumpen absolutamente toda su actividad. Ni hablar. ¿Pudieron ir retomando de a poquito con algunos a partir de esta nueva con muy fase, poquitos, muy poquitos. Por ejemplo, creo que fue desde mediados de abril, si no me equivoco, fines de abril, se flexibilizaron algunas cuestiones. Y algunos niños, por ejemplo, con autismo, se puede ir a domicilio, que es lo que estoy haciendo. Las familias desesperadas pidiendo, por favor, que retomemos atención, y abrieron las puertas de su casa, y bueno, cuidándonos todos y tomando distancia, y me ofrecieron un lugar en la casa. Yo me voy con todo mi equipamiento en mi vehículo y armo y desarmo el espacio para cada niño, y empecé así, ¿no? De a poquito, con 2 o 3 niños, los que tienen más problemas, digamos, severos, o que necesitan de mucho estímulo sensorio-motor por una cuestión neurológica, o los que requieren mucho estímulo presencial, porque el autismo realmente no hay que... Ahora están pidiendo también
luego de todo esto también suman requerimientos y requerimientos y requerimientos y cada vez más papeles tenemos que presentar para que la cobertura esté asegurada. Entonces, se sabe, o sea, la obra social tiene la historia clínica de movida para autorizar los módulos de discapacidad en donde se incluyen todas las prestaciones que el niño necesita. Se necesita fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, kinesiología. Se hace por pedido médico, se hace un resumen de historia clínica, se hace toda una presentación de plan de trabajo y presupuestos, de objetivos de tratamiento. Una vez que eso se aprueba, se empieza a trabajar con el chico y luego se presenta cada mes toda esa facturación junta, pero se supone que ya la obra social cuenta con toda esta información. Claro, Han vuelto a pedir todo. A la orden médica justificando al médico, diciéndole al médico que justifique que el niño necesita atención presencial, cuando hay casos que se cae de maduro que un niño necesita atención presencial y que el padre no puede sustituir el trabajo terapéutico de un profesional. Y bueno, han pedido resumen de historia clínica, nos han pedido declaraciones juradas, no sé, ya hasta el perro tiene que hacer la declaración jurada, porque es el padre, el profesional, el beneficiario, cada vez más cosas y hasta ha llegado al extremo el mes pasado, por ejemplo, colegas, yo estoy en comunicación con todas las colegas de toda la provincia porque hay una asociación argentina de terapistas ocupacionales, la AATO, que nos nuclea a todas las profesionales del país, y hay filiales en cada provincia. Hace poco se abrió la filial en Río Negro, y estoy conectada con colegas de toda la provincia. Así que me he enterado de situaciones tremendas. O sea, no es que ocurra solamente acá. No, en Villa Regina, en Luis Beltrán. Acá yo he recibido algunos reintegros, algunos papás sí, otros no. El de abril, entraron algunos, otros no. Esto es todo arbitrario, digamos, no hay ni siquiera hay una conducta ordenada ni coherente. En cada delegación de la provincia hay respuestas y cuestiones diferentes. En algunos lugares han rechazado la entrega del sobre de facturación, que de por sí ya es irregular e ilegal eso, porque a nivel nacional todas las obras sociales han habilitado, digamos, lugares virtuales, espacios virtuales donde la facturación se enviaba vía mail. Sí, virtualmente, no se exigía las firmas como de corriente a los padres, que uno tiene que hacer firmar una planilla de asistencia. Entonces se hacía todo de forma virtual, la presentación. Tenemos facturación virtual, por lo cual es muy simple, el PDF se carga y se envía, y teníamos que hacer las planillas y todas las declaraciones juradas y la aprobación del padre en forma virtual. Para las obras sociales nacionales, que es lo lógico, si estábamos en aislamiento no había que moverse de casa. Tal cual, no había y que evitar el contacto de firmas. No había que evitar el contacto, no había que... Bueno, acá otra cosa irregular, la provincia, la obra social provincial IPRO solicita que se presente el sobre en la delegación, pusieron un buzón, pero cada persona tiene que ir de forma física a presentar la facturación física, aparte de la virtual también, que había que enviarla en forma virtual, que nos dijimos todas qué raro esto, así que todos nos tuvimos que desplazar, los padres desesperados, todos desesperados para juntar las firmas, porque también tuvimos que encontrarnos para que firmen las planillas de asistencia, cosa que ya nos pareció algo que no debía, que no condecía con la situación. Con los cuidados que había que tener, sí. Luego, la no cobertura, a pesar de eso, en muchos lugares de la provincia y la falta de respuesta y de información a todo esto. Y posteriormente, lo último fue el mes pasado, que me entero, a mí no me ha sucedido, pero a colegas en otros lugares de las provincias, en Bariloche, por ejemplo, han mandado mails a varias colegas solicitando, aparte de todo, de las declaraciones y de todas las cuestiones estas físicas, capturas de pantalla y fotos de lo que se estaba trabajando con el niño, de que la familia mande que el chico estaba trabajando, que nos pareció tremendo, porque eso ya es una invasión a la privacidad, es no proteger el derecho a la privacidad, no saber si esas fotos se van a usar para qué, y otras violar el secreto profesional, la intimidad del paciente, o sea, un montón de cosas, por lo cual muchas colegas armamos entre todas una nota, se presentó a IPROS en la negativa, fundamentando en función de leyes de protección de derechos a menores y secreto profesional y justificando de que nos negábamos entre las familias y los profesionales a presentar semejante cantidad de información que ya no es, que todo va hacia el control, ¿no? Y
perdón, sí. No, tenemos que hacer una pausa, sí, pero seguimos charlando. Sí, sí, sí. Estamos hablando con Alejandra Candiago, terapista ocupacional, es licenciada en terapia ocupacional, para contarnos cómo están trabajando lamentablemente en este momento.